Buenas noches. Mi nombre es Saúl Arellano. Soy alumno de la UVEC de la licenciatura en Derecho. Este es el reto 5 del módulo de Derecho Fiscal. Para este caso, para este módulo, para este reto, se analizan 3 casos, los cuales plantean diferentes situaciones respecto de las cuales pueden interponerse medios de defensa de los ciudadanos frente a determinaciones de autoridad fiscal o de autoridad administrativa. En el primer caso, se trata de una ciudadana de nombre Mónica Treviño Garza, quien adeuda al SAT un crédito fiscal por un monto de 1.245.871 pesos que no ha liquidado ante la autoridad que le está exigiendo el pago, que en este caso es la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria. Efectivamente, ella debe, le ha sido notificado por buzón tributario, pero no ha llevado a cabo, insisto, el pago. La autoridad fiscal le notifica que serán embargados sus bienes, se apersona y se presenta el ejecutor y determina de manera irregular cuáles son los bienes que son sujetos de embargo de esta ciudadana. En esta, lo que va a hacer es violar el procedimiento que establece el Código Fiscal y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, los cuales establecen cuáles son el orden que debe seguirse para determinar cuándo procede y cómo procede el embargo y la enajenación de estos bienes, puesto que finalmente también lo que nos plantea el caso es que después de haber llevado a cabo el embargo, la autoridad fiscal publicó la convocatoria de remate 3 días antes de llevarlo a cabo. Esto viola todo el procedimiento, como lo vamos a ver a continuación. En primer lugar, hay que decir que el Código Fiscal de la Federación establece en el artículo 41 que la autoridad sí tiene la facultad de llevar a cabo esto. Con esto se solventa la formalidad del requisito, los requisitos para el establecimiento de sanciones administrativas o fiscales, como es el caso. Es decir, se cumple el principio de legalidad, está debidamente motivada, al parecer, el requerimiento de pago, también está debidamente fundado, hay un artículo que expresamente faculta a la autoridad y esta autoridad al mismo tiempo, en evidencia, tiene competencia para llevar a cabo el reclamo del pago y el cobro posterior, así como el embargo para llevar a cabo la recuperación de aquello que adeuda. El embargo precautorio, sin embargo, dice el artículo 145 del Código Fiscal, que las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieran sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, caso en el que se encuentra la señora Mónica. El embargo, sin embargo, debe sujetarse a un orden, y este es el de, primero, bienes inmuebles; en segundo lugar, acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general créditos de inmediato y fácil cobro. En tercer lugar, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas, científicas, patentes, etcétera. El siguiente caso es el de las obras artísticas, colecciones, etcétera. El quinto, dinero y metales preciosos. El sexto, depósitos bancarios, componentes de ahorro, inversión asociados a seguros de vida, etcétera. Y los bienes muebles que no estén comprendidos en fracciones anteriores. Finalmente, lo último que puede embargarse es la negociación propia del contribuyente. Ahora bien, esto tiene que ver con el artículo 173 del propio Código Fiscal, que establece que la enajenación de los bienes embargados procederá a partir del día siguiente a aquel en que se hubiesen fijado la base en los términos del 175 del propio Código. En los casos de embargo precautorio, a que se refiere el artículo 145 citado del propio Código, o cuando el embargado no proponga comprador dentro de los plazos a los que se refiere la fracción primera del artículo 192 del Código. Todo esto tiene que ver y tiene relación también con lo que establece el SAT en su página de internet. En la investigación que llevé a cabo, encontré que el propio SAT establece que la determinación del valor de los bienes embargados antes del remate de bienes, es necesario fijar el valor de los bienes embargados, cosa que no llevó a cabo la autoridad y por lo tanto
coloca a la señora Mónica en la posibilidad de interponer un recurso, que en este caso sería, a mi juicio, el recurso de revocación. Dice el SAT en su sitio que el ejecutor le debe otorgar al contribuyente deudor en la propia acta de embargo un plazo de 6 días hábiles para que se presente en las oficinas de la autoridad a fin de que, de común acuerdo, fijen el valor de los bienes que servirán de base para el remate. Esto fue lo que no se llevó a cabo también y evidentemente estaría en falta. Se establecen, por lo tanto, 10 días para la aceptación de la ciudadana si se trata de bienes muebles, 20 días si son bienes inmuebles o 30 días cuando sean las propias negociaciones. Cuando se establece entonces la convocatoria para el remate y quede firme el avalúo, deben establecerse por lo menos 10 días antes del periodo del remate cuando se publique la convocatoria, lo cual no ocurre en los términos establecidos. Ahora bien, el recurso de revocación está considerado en el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que procede contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, que es el caso que estamos tratando, y frente a ello se podrá interponer, dice el artículo, el recurso de revocación. El 117, en consecuencia con lo anterior, dice en la fracción primera que las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley, dicten autoridades aduaneras o bien cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, que este también es uno de los casos en los que se sitúa la afectada. Los actos de las autoridades fiscales federales también frente a esto se pueden interponer aquellos que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, cuando se dicten en el proceso administrativo de ejecución, que es de lo que estamos hablando acá, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley o se determine el valor de bienes embargados de manera irregular cuando se afecte el interés jurídico de terceros, que no es el caso, sino estos dos incisos anteriores. Esto debe decirse también que según el artículo 120 del Código Fiscal, establece que el recurso de revocación es optativo para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa e iniciar un juicio contencioso, y cuando el recurso se interponga ante la autoridad fiscal incompetente, ésta la tornará a una que sea competente. Entonces, se abre una gran cantidad, o no una gran, varias oportunidades para la señora Mónica para establecer defensa. A mi juicio, es importante agotar los recursos que tiene a disposición antes de acudir al amparo, aunque como ya lo estamos viendo, pudiera recurrir directamente a él, pero a mi juicio tendría primero que agotar estos recursos, puesto que, dado que es abiertamente flagrante la medida que se toma de saltarse los pasos para establecer el procedimiento adecuado del embargo y la enajenación de los bienes del embargo, entonces ella fácilmente podría recurrir la medida ante la propia autoridad y buscar que se reponga el procedimiento y en esa medida se suspende el acto y también con ello estaría quizá en posibilidad de buscar una reducción, una condonación o pagos, digamos, parciales y diferidos del adeudo que tiene ante la autoridad fiscal. El otro recurso, desde luego, es el del amparo, en el cual podría sujetarse ella, a mi juicio, a lo que se establece en el derecho al mínimo vital, que ha sido ya interpretado por la Corte a través de varias tesis de jurisprudencia, tesis aisladas, que nos hablan de cómo una medida de este tipo puede afectar el mínimo vital de la contribuyente, pues la multa que se le está estableciendo está muy por arriba de lo que establece la Constitución en términos de multas excesivas o abusivas. Creo que un amparo en la última instancia ante autoridad jurisdiccional podría darle la oportunidad a la persona a defenderse e incluso disputar el monto de la multa a la que se ha hecho acreedora y el crédito fiscal que ya se le ha establecido. Por lo tanto, creo que lo adecuado sería acudir con su escrito de acuerdo con lo que establece el 122 del Código Fiscal, el cual establece que el escrito de interposición del recurso
debe satisfacer los requisitos tanto del artículo 18, que tienen que ver con los principios de legalidad, etcétera, formalidad, y además la resolución, el acto que se impugna, los agravios que le está causando la resolución o el acto impugnado, y las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate, que aquí las pruebas pues son fundamentalmente el acta de embargo que establece el actuario que visita el lugar y que evidentemente violenta los mecanismos que están establecidos en la propia ley. En este sentido, lo que nos dice el artículo es que esta persona o quien interponga puede impugnar este acto a partir del recurso de revocación o promover directamente contra dicho acto un juicio ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Insisto, creo que primero habría que agotar todas las instancias para que, en caso de tener la necesidad de recurrir ante la autoridad jurisdiccional, tenga una carga de prueba importante y que pueda establecer cuáles son los agravios y hacerlos valer al momento del juicio. Finalmente, en el caso 2, nos dice que en el mismo caso hipotético, Mónica interpone un recurso que la autoridad fiscal resuelve confirmando cada uno de los actos respecto a los cuales ella se inconforma. Sin embargo, ella insiste en tener la razón. En este caso, sin duda tiene razón en esta parte de que se ha violentado sus derechos, se está violentando su patrimonio y se le causa una molestia grave al establecer un mecanismo que no corresponde y que en este caso, ya cuando se plantea este segundo escenario hipotético, pues definitivamente, a mi juicio, el recurso que se podría interponer es el del amparo. Finalmente está el caso 3, en el cual se establece que Adrián Peña López labora como vigilante de una empresa privada y percibe un sueldo quincenal de 3,135 pesos. Sin embargo, en el último recibo de nómina, se percata de que el monto de la cuota obrera asciende a 138 pesos, es decir, prácticamente el doble de lo que debe pagar, y esto necesariamente le lleva a inconformarse. En la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentra el mecanismo apropiado, el medio idóneo de defensa, que es el recurso de inconformidad previsto en la ley del Seguro Social y que consiste en la revisión de actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Procede en contra de actos y resoluciones definitivas que lesionan derechos de patrones, trabajadores y sus beneficiarios en su carácter de contribuyentes. Lo que nos dice la autoridad o lo que nos dice la ley en la sección segunda de la ley del IMSS es que el artículo 294 establece que cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, consideren impugnable algún acto definitivo del instituto, podrán recurrir en inconformidad en la forma y términos que establecen tanto el reglamento o bien proceder en los artículos del artículo siguiente, es decir, el 295 de la propia ley del IMSS, el cual establece a la letra que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que esta ley otorga deberán tramitarse ante los tribunales federales en materia laboral, en tanto que se presenten entre el instituto y los patrones y demás sujetos obligados se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, el recurso que procede claramente es este como medio de defensa, y lo que procedería de inmediato es que, dado que se ha establecido en su talón de pago este nuevo cobro que no se justifica y que puede desde luego controvertirse dado que simplemente se anotó una nueva suma, violando con ello los principios del derecho generales y específicos de la materia. No se motiva, no se fundamenta la medida y simplemente se le impone un nuevo monto de cuotas sin haberle siquiera notificado. No se le garantiza, por lo tanto, derecho de audiencia y otros derechos fundamentales que le están siendo violados, y me parece que el propio instituto podría en su área jurídica comprender y aceptar que se está violentando los derechos de este trabajador. Si no es el caso, tendría entonces que recurrirse, como establece el artículo 295, ante Tribunal Laboral y optar por esta nueva vía jurisdiccional, aunque en la, digamos, literatura que yo revisé,
se encuentra que en este tipo de casos normalmente el instituto corrige sumas, revoca las medidas y restablece lo que se había tenido como derecho del trabajador. Es mi trabajo, espero que esté completo y esperaré los comentarios para corregirlo. Gracias.